Bienvenidos a Vidas Desconocidas, donde exploramos casos inquietantes, misterios que te dejarán sin aliento y secretos aterradores. Mi nombre es Paco, comencemos. Le hice un bien a la sociedad, pues esa gente no merece vivir. Me deshice del homosexual que, de alguna manera, afecta a la sociedad. Cuando voy por la calle me chiflan, me hablan, también coquetean conmigo, son basura, son personas que no merecen vivir. Palabras de Raúl Ociel Marroquín. La historia: Raúl Ociel Marroquín Reyes nació en septiembre del año 1981, en Tampico, Tamaulipas, México. Hijo de Roberto Marroquín y Gloria Reyes, cuando era niño, sufrió maltratos por parte de su padre, quien además le inculcó un marcado odio hacia los homosexuales. Raúl estudió hasta la preparatoria. Luego ingresó al ejército mexicano. Estuvo allí 4 años y 7 meses. También trabajó un año como soldado en el Hospital Regional Militar de Tamaulipas. Alcanzó el grado de sargento primero. Después de causar baja de las Fuerzas Armadas en el año 2004 por problemas de conducta, se cree que la violencia le había dado una satisfacción que él no conocía. Buscó trabajo, pero no lo encontró, así que decidió dedicarse al robo con violencia. La policía de Tampico lo capturó durante un robo, por lo que estuvo en prisión durante 14 meses. Al salir, decidió irse a radicar a la Ciudad de México, donde iniciaría su carrera como asesino en serie. Raúl llegó a Ciudad de México y encontró un departamento ubicado en la calle Andrés Molina Enríquez, número 4223, Interior 2, Colonia Asturias, en la delegación Venustiano Carranza. Ya establecido en la capital mexicana, frecuentaba la zona rosa, donde jóvenes gays lo abordaban. Como andaba corto de dinero y no conseguía trabajo, fue en uno de esos encuentros por la zona rosa donde se le ocurrió la idea de secuestrar y sacar dinero de una forma rápida. Sus víctimas serían los homosexuales. Según declaración del mismo Raúl, un día conoció a Juan Enrique Madrid Manuel, de quien se hizo amigo. Le contó sus planes y este accedió a ayudarlo. Raúl Ociel Marroquín se dedicó a acechar a sus víctimas y así fue como empezó a frecuentar un bar denominado Cabaretito, localizado en la calle Londres número 161, Colonia Juárez. En una zona muy concurrida como lo es la zona rosa, lugar donde hay mucha actividad nocturna, centros nocturnos, bares, restaurantes y es muy concurrida por la comunidad gay. Las víctimas. El 21 de octubre de 2005, Juan Carlos Alfaro Alba, primer víctima, se dirigió a la zona rosa. Ahí conoció a Raúl. Luego de varias horas de convivir, Raúl, fingiendo que se interesaba sentimentalmente en él, lo invitó a pasar un buen rato a un hotel. Ahí los esperaba Juan Enrique Madrid Manuel, y una vez en el interior del inmueble, los sujetos sometieron a Juan Carlos. Lo amarraron y amordazaron. Luego le pidieron los datos de su familia, a quienes llamaron por teléfono para pedirles dinero en efectivo a cambio de liberarlo. La familia accedió, temerosa. Juntaron el dinero y lo entregaron bajo las instrucciones que Raúl Ociel les dio. Luego de recibir el rescate, lo amarró y lo dejó ahí en la habitación. El descubrimiento lo hicieron el personal de limpieza del hotel, donde llamaron a las autoridades. Una vez llevado al hospital, los doctores dictaminaron que Juan Carlos, primer víctima, presentaba un grave daño físico además de psicológico. Ahí es donde los investigadores piensan que Raúl Ociel decidió mejor matar a sus víctimas para no dejar ningún cabo suelto. El 27 de octubre, secuestró a Jonathan Razo Ayala, a quien lo mantuvo en cautiverio durante 16 días. Pidió un rescate el cual no se sabe si llegó a pagar, pero finalmente el día 12 de noviembre lo asesinó y fue hallado sin vida en el interior de una bolsa de basura, en un andador subterráneo ubicado en San Antonio Abad y Tlalpan, Colonia Tránsito, en la delegación Cuauhtémoc. El día 30 de noviembre, Ricardo López Hernández conoce a Raúl Ociel en un restaurante de la zona rosa. Después de platicar varias horas, Raúl convence a Ricardo a irse a su departamento y ahí lo mantienen cautivo durante 9 días. Se contactó con la familia de su víctima y pidió un rescate. La familia aceptó pagar y pese a ello el día 9 de diciembre lo asesinó. Según los peritos fue por estrangulamiento, y fue a depositarlo por un sendero. El 13 de diciembre José Ricardo Galindo caminaba por las calles de la zona rosa.
Le llamó la atención un hombre que a lo lejos lo veía. Al poco tiempo Raúl se acercó y empezaron una plática. Después de un tiempo lo invitó a su departamento a seguir platicando. Ahí lo ató y golpeó. Se comunicó con la madre de su víctima, la cual le suplicó a Raúl que no lastimara a su hijo, que ella no tenía dinero, que no eran ricos, a lo que en un vuelco del destino Raúl soltó a su víctima 2 días después. El 16 de diciembre Raúl se encuentra en un conocido bar y ahí conoce a Armando Rivas Pérez, con el cual platica y pasadas las horas lo convence a irse con él. De acuerdo a los reportes, Armando fue privado de su libertad aproximadamente 5 días. Lo torturaron para posteriormente estrangularlo. Luego dejaron su cuerpo cerca de la estación del metro Chabacano. El día 16 de diciembre este día también secuestró a la que será su última víctima, que fue Víctor Gabriel Iván, a quien mantuvo en cautiverio durante 6 días. Después de cobrar el rescate que dio su familia, lo asesinó, lo descuartizó y lo metió en una maleta para posteriormente abandonarlo. Su método: Raúl Marroquín utilizaba cinchos de plástico blanco para sujetar manos y pies. En algunos casos los estranguló con las manos, en otros usó cintos negros. Guardaba las credenciales de sus víctimas como trofeos. Su objetivo era perfeccionar su técnica para tener víctimas con más dinero e ir teniendo más ganancias. Se compró una cámara de video y comenzó a grabar a sus víctimas. Esos videos, junto con las credenciales que coleccionaba, serían pruebas fundamentales en su contra. El arresto. Las investigaciones sobre los asesinatos en serie de homosexuales en la Ciudad de México comenzaron el 30 de noviembre de 2005 a causa de la denuncia del secuestro de un empleado de una empresa televisora. Los periódicos ya hablaban de un asesino serial, el que finalmente quedó asociado a su nombre, el Sádico. El 23 de enero de 2006, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron a Raúl Ociel Marroquín, el Sádico, en un operativo cuando intentaba cobrar un nuevo rescate. Su voz había quedado registrada en la base de datos de la Agencia de Investigación en 2 casos de secuestro. El asesino tenía 25 años de edad cuando fue capturado. El asesino declaró ante los medios de comunicación: No los escogía, ellos solo se presentaban, después los invitaba a mi departamento, iban por voluntad propia, fue tan fácil y ahí los sometí a mi voluntad. Hasta le hice un bien a la sociedad, pues esta gente son un mal ejemplo para los niños. Yo no soy homosexual, los preferí por no batallar en operaciones que implicaran armas y vehículos. Tan solo ir a los lugares que ellos frecuentaban y ellos solos me buscaban, ni siquiera tenía yo que empezar una plática, se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Yo soñaba con una carrera mayor, apenas iba empezando en esta y pronto evolucionaría, ascendería, tendría mejores víctimas, con más dinero. No tengo remordimientos sobre los familiares de mis víctimas, nunca pensando en ellos. De estar libre, volvería a matar, solo que refinaría mis métodos, para no cometer los mismos errores y no ser detenido. La sentencia: Raúl Ociel Marroquín fue condenado a más de 300 años de cárcel. Actualmente, el Sádico se encuentra recluido en la penitenciaría varonil de Santa Marta, Acatitla. El misterioso cómplice. El caso tiene una interrogante sobre la cual nunca se pudo comprobar nada. Raúl Ociel afirmó en diversas ocasiones que contó con un cómplice en sus crímenes de nombre Juan Enrique Madrid Manuel, quien le ayudaba a deshacerse de los cuerpos. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene información de este sujeto. No se sabe cómo se conocieron ni cómo decidieron empezar a secuestrar y matar juntos. Y según la agencia de investigación, su cómplice Juan Enrique Madrid Manuel se dio a la fuga. Aunque la policía lo buscó por todo el país, nunca fue capturado. Ahora, dinos qué opinas de este caso que conmocionó a la sociedad mexicana. Te invitamos a que nos des un like. Y si te gustó este caso, suscríbete a nuestro canal para que puedas ver más contenido como este. Por supuesto, te vemos en otra historia de vidas desconocidas. Gracias.